Hola a todos tlachinolis. En este video vamos a mostrarles cómo modificar el teclado Casio SA5 para obtener una funcionalidad nueva, con la cual vamos a poder tener 5 canciones ocultas y vamos a poder tocar encima de ellas mientras se reproducen. En las especificaciones se nos indica utilizar un adaptador de corriente directa de 6 a 7.5 voltios. La polaridad va en la parte exterior el positivo, en la interior el negativo, como podemos ver que se indica aquí. 7.5 voltios, afuera el positivo, adentro el negativo. Aquí podemos ver que adapté un cable USB a un cargador típico de un celular y le puse la entrada de 3.5 milímetros macho, y con afuera el positivo, adentro el negativo, me está dando los 5 voltios, y con eso es suficiente. Vamos a encenderlo. Pusimos ahí un pequeño LED que indica cuando encendemos el teclado y vemos que suena bastante fuerte. Vamos a bajar un poco el volumen. Como podemos ver, funciona sin problema con los 5 voltios. Es un teclado bastante entretenido, tiene 25 sonidos diferentes divididos en 4 secciones, y cada uno de esos sonidos puedes modificarlo con el Tone Edit, de manera que terminas con 100 sonidos. Te puedes entretener bastante. Este es el botón del demo. Estas son las canciones que vamos a poder tocar encima de ellas, quitarles la melodía y tocar encima de ellas con la modificación que vamos a hacer. Podemos ver que no podemos tocar cuando disparamos el demo, el teclado se desactiva, pero con este botón que le pusimos, que es el que vamos a mostrar cómo hacer, ya podemos tocar encima, lo cual como que le da una nueva vida al teclado. Te puedes divertir otro rato con algo que no sabías, quizás no sabías que se podía hacer con él, si lo tienen por ahí arrumbado. Pues vamos a ver cómo lograrlo. Para empezar hay que abrir el teclado, en la parte de atrás quitar los tornillos y exponer este circuito. Toda la acción está en puentear una sección de pines con otros. Es la sección de pines que tienen código KO, que es Keyboard Output, con los KI, que es Keyboard Input. Cuando los juntas es donde ocurren todas las acciones. Les voy a dejar el manual de este producto en la descripción de este video, donde podrán encontrar la matriz de lo que hace cada una de estas combinaciones. La función oculta ocurre aquí donde voy a marcar, donde se juntan el Keyboard Output 6 y el Input 6. Y ya eso es lo que dispara los demos sin melodía y puedes tocar encima. Ahí está el regulador de voltaje donde puse el foquito encendido. Ahora vamos a ver a lo que nos referimos cuando digo de puentear estas dos secciones del circuito integrado. Entonces aquí estoy puenteando el KO0, Keyboard Output 0, y lo voy a ir puenteando con todos los Keyboard Inputs para que escuchen. Ahí lo que van a sonar son las notas. Entonces voy subiendo hasta el KI7. Son puras notas. Ahora me cambio al Keyboard Output 1, y igual siguen siendo las notas, y así puedes ir pues viendo todas las funciones, tocándolas directamente con el chip. Cuando llegas al Keyboard Output 6, que es el que dispara los demos, lo que me fijé, ahí estoy intentando tocar, pues no suena nada cuando está disparado el demo. Y el Keyboard Output 6, sin importar con qué Keyboard Input lo juntes, va a disparar los demos, menos con el Keyboard Input 6. Ahí es donde se dispara ya el demo sin melodía para poder acompañarlo. Entonces cuando juntas Keyboard Output 6 con Keyboard Input 6, ocurre ahí la función oculta. Aquí, esta es la herramienta que ocupé para puentear, y aquí está. Les voy a mostrar, solo soldé ahí dos cablecitos para juntar los pines del KO6 y KI6 que les estoy mencionando, y los soldé a la parte de normalmente abierto de un switch, de manera que cuando apriete el interruptor lo cierre, y eso hace que se dispare el demo sin melodía para poder tocar encima.
Para elegir la canción que queremos tocar, con el botón de Song, primero nos vamos a la canción que queremos tocar. Ya que sabemos que es esa, ponemos Stop y podemos usar nuestro botón, el cual ya va a disparar la canción sin melodía y permitirnos tocar. Ahora podemos escuchar, tratar de encontrar el sonido que están ocupando en el demo song. No es un keyboard, pero quizás sea una celesta con edit, algo así quizás. Suena parecido, pero no parece exactamente. Aquí hay una campana, quizás es esa. Es esa campana. Sí, esta campana es la buena. Vamos a probar. Y mañana jugarás. Entonces pues ya es diversión infinita con esto. Quédense sintonizados porque el otro video vamos a quitar este cristal. Vamos a hacer esta modificación que encontramos en internet de Casper Electronics. Ponerle un cristal nuevo. No encontré uno de 6 MHz, pero vamos a poner uno de 4 y ver qué pasa. Este lo saqué de un dashboard de microondas viejos. Ya saben que aquí reciclamos mucha basura y la reusamos. Entonces aquí tenía ese cristal de 4, que era como el corazón de este circuito integrado. Digamos que lo hace palpitar y hacer las operaciones a cierta frecuencia. Vamos a ponerlo aquí, mezclarlo con este y ver si podemos alterar el sonido, a ver cómo lo altera, cambiarle ahí de corazón, que palpite diferente. Pues eso es todo, Tlachinolis, espero que les haya gustado.